Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de videoconferencia. La idea de este encuentro es, bueno, tengo un montón de cosas por hablarles. Aquí tengo la lista y bueno, esperemos que nos rinda esta hora que a veces se va como tan rápido para que nos dé tiempo de que salgan ustedes de las inquietudes de cara a la próxima entrega. Ya saben que no es este fin de semana, la próxima entrega va a ser el 5 de mayo, entonces hay tiempo suficiente para lo que se viene. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, les quería mencionar, no sé si se acuerdan, les mandé esta semana una información porque vamos a tener un encuentro el día lunes. ¿Les llegó la información? ¿La leyeron? Sí, al correo. Sí, al correo, pero profe, por ejemplo, a mí me llegó otra de la universidad, no sé si solamente a los que estamos en contaduría o a todos, otra invitación para el 29, o sea, para el mismo lunes a las 8 de la noche. Entonces, la que usted nos envió es para las 7:30, pero la universidad nos envió otra para las 8 de la noche, entonces ahí sí quedamos como sin saber qué hacer. Y con justicia, Marcela. Yo voy a hablar mañana, a preguntar esa reunión. Esa era solo para los de contaduría. Creo saber de qué es. Yo creo que sí, porque dice querido estudiante de contaduría. Vale, yo voy a hablar de hecho, yo trabajo con la profesora que es la directora del programa de contaduría. Yo mañana cuadro eso, porque nuestra reunión sí estaba programada desde el inicio para ese 29, a ver si es posible que se las reprogramen. Bueno, profe. Esa reunión tiene el propósito, muchachos, uno de los fuertes del CEIPA es el tema de mercados de capitales, el tema financiero. Y la idea de esta charla del lunes es que ustedes se enteren de qué es lo que hace el laboratorio financiero para que de pronto ustedes exploren la posibilidad de irse capacitando, irse entrenando como inversionistas en mercados de capitales. ¿Sí? El CEIPA tiene un fuerte ahí, ustedes por ser estudiantes tienen unas prebendas en la formación en ese ámbito. La idea es que nos den una charla para que conozcamos más sobre la Bolsa de Valores de Colombia y las herramientas que dispone la institución para ese campo. ¿Sí? Profe, esa videoconferencia también la va a grabar. Sabes que no sé, pero yo le voy a hacer la solicitud, o sea, ese mismo día le podemos pedir a quien nos va a hacer la charla que grabe el encuentro para que nos lo ponga a disposición de todos los demás. Eso no es difícil. Sería muy rico. Sí, claro que sí. Vamos a estar unidos los dos núcleos de laboratorio de ideas en esa charla. Bueno, muchachos, tengo varias cosas que decirles. Voy a empezar. No sé si ustedes tengan algún comentario antes de que empecemos. Igual yo voy a dejar espacio para que hablemos. Que sea como urgente que tratemos o si quieren empezamos de una vez con lo que tengo. Profe, inicie. Dale, Mónica. No, por ahí iba a hablar otra compañera. Yo iba a decir que si quería iniciar usted con lo suyo, que a medida que iba pues usted diciendo las cosas, nosotros pues interveníamos, pero interrumpía a una compañera, no sé a quién, qué pena. Sí, no, era lo mismo le iba a decir, que arrancara, pues estoy buscando es cómo tomar nota. Listo. Bueno, Sandra. Bueno, me voy a referir al seguimiento individual a las tareas que yo les he ido poniendo. Tengo una observación para hacerles y es que algunos de ustedes no están haciendo los aportes en la cadena que crearon, sino que están creando cadenas nuevas cada vez que hacen una tarea nueva. ¿Listo? Tengan presente que para eso creamos la cadena con el nombre, porque esa va a ser como nuestra carpeta. Entonces la idea es que todas las veces
los aportes estén ingresados en ese foro. O si no, yo me voy a volver un 8 para controlar. O sea, yo califico, pero me queda mucho más fácil si yo tengo los nombres de ustedes y todos los aportes que hicieron, a que si van haciendo aportes una y otra vez y se van creando un montón de cadenas. Si ya lo hicieron, no hay problema, pero tengan presente para que no se multipliquen las actividades. Bueno, también les pido el favor, ustedes ayúdenme a ser difusores de esa información, y es que algunos de sus compañeros están presentando las tareas, digamos que son colectivas, pero no están presentando esas tareas individuales. Esto hace parte del 10% que se evalúa en el núcleo. Entonces, si de pronto ustedes en su grupo se pueden preguntar, venga, todos aquí estamos presentando esas tareas individuales, si se están enterando de qué se trata, porque en nuestro caso, solo 25 personas hicieron la última tarea y nuestro grupo es de casi 40 personas, ¿sí? Hay un faltante importante que no sé, yo a algunos los he llamado, ya los empecé a contactar, pero ayúdenme ustedes también con ese asunto. También les voy a pedir el favor que en la medida de lo posible no pongan archivos adjuntos en esas cadenas, porque la gracia es que lo que ustedes aporten lo puedan ver los demás de una vez, sin necesidad de abrir un archivo adjunto, ¿sí? O sea, si lo ponen no es mal, yo estoy abriendo el archivo adjunto y no hay ningún problema, pero yo quiero que los demás también lo puedan ver de una vez. O sea, realmente esas tareas son para todos, por eso están en el foro, y se visualizan mejor si de una vez ponen la información, ¿sí? Profe, Sí. ahí, por ejemplo, yo no sé si es la plataforma, pero así uno no adjunte la imagen, todo lo que usted haga ahí, que pegue en el cuadro de texto, queda adjuntado como imagen, pues si es alguna imagen. De todas formas queda como adjunto, más charro. Ah, sí, pero lo importante es que la deje visualizar de una vez. Por ejemplo, Bueno, Juan Pablo puso las fotos, varios pusieron las fotos de lo que habían hecho y se podía ver de una vez. Bueno, eso en cuanto a las observaciones cantaletosas. Ya quiero hablar de las que realmente me gustan a mí. Y es que hubo unos productos y servicios que ustedes crearon que me dejaron tan contento, me gustaron tanto, y hago la aclaración de que voy a resaltar solo estos, pero no porque los otros realmente estuvieran malos, solo hablo de algunos que a mí me causaron una grata experiencia. No quiero que ustedes se sientan mal, que los estoy comparando, que no es el propósito, ¿sí? Sino que pienso yo que cuando hay cosas buenas, pues es chévere que los demás también puedan tener esos referentes y mirar que pueden mejorar, pero no es que lo demás estuvo mal, ni mucho menos. Lo que yo estoy calificando en esa entrega es más lo arriesgado y lo avesados que ustedes son en pensarse de forma creativa, ¿sí? Por eso esos retos tienen esa particularidad de que son un poco difíciles de cómo hago, pero cuando uno le lanza el reto y ustedes finalmente lo resuelven, la satisfacción es muy grande. Entonces, eso es lo que yo estoy calificando, no es tanto de si lo hizo bien o lo hizo mal, ese no es en esos términos que yo estoy calificando, sino en cuando asumen el reto con seriedad y lo logran resolver, que me parece que es realmente lo que deja ahí. Dicho esto, yo me causó una impresión muy grata el trabajo tuyo, Sandra Cubillos. Sí, me pareció genial. El juego, ¿sí? Tú creaste un juego, se me olvidó el nombre, ¿me lo puedes recordar? Es un juego didáctico para descubrir en dónde estoy parada yo como jefe. Entonces tiene unas Como figuras. líder, ¿cierto? Sí, como líder. ¿Cómo estoy yo como líder? Entonces yo le doy una ruleta, le doy clic y él da la vuelta y cae en una figura. Y cuando cae en la figura, abre la pregunta y las preguntas son muy
son muy de coaching como ¿tienes seguidores o tienes subalternos, por ejemplo? Sí. Otra pregunta es como ¿tienes cuánto rota tu equipo de trabajo? O sea, son preguntas como muy confrontadoras de coaching. Es que estuve pensando, uno como ejecutivo mantiene muy ocupado, ¿cierto? Entonces, algo que te sacara como de todo eso y te hiciera como conectarte y de alguna manera hacer conciencia de que puedo mejorar como líder. Entonces, es un producto que quiero vender. A mí me encantó, hablaba de ti y la manera como lo explicaste me pareció muy, muy buena, me pareció muy grato, te felicito. Gracias. Y se cumplió el parámetro, o sea, algo con los recursos mínimos, que fue la condición que yo le puse, pero que a su vez los representara. También me gustó mucho, yo no sé si está Juliana Pineda, si está por acá. Bueno, Juliana no está, hizo también un proyecto, hizo de hecho un brochure, o sea, lo presentó y es como una especie de trueque de habilidades y lo explicó. Les recomiendo que lo vean, ella lo puso como adjunto, pero explicó muy bien, también me pareció muy, muy interesante el proyecto, a ver si soy capaz de compartírselos por acá, que yo ya lo tenía por acá abierto. Me dicen si ven la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, ella hizo eso, se llama Encuentra tu fuerza, lo presentó así, se vio que le trabajó bastante y explica lo que es ella, ¿sí? Y cómo funciona, ¿sí? Es como una especie de intercambio de habilidades. Yo no sé, Juliana, cómo hacer para venderlo, pero al menos es bastante interesante la idea y cómo habla de ella este, este producto que creo aquí, ¿sí? Bueno, también no sé si está Juan Pablo Cardona. Juan Pablo Cardona, ¿no? Bueno, solo vino Sandra de las que tenía por acá. Juan Pablo Cardona creó unas bebidas de jengibre. Fue interesante la manera como planteó, creó su producto, le tomó las fotos. Le faltó explicar eso porque lo representaba como marca, que era un componente, pero hizo un producto interesante. Y la compañera Paola Suaza, no sé si también está por acá. Paola. Vea, los que quería felicitar, la mayoría no vinieron precisamente. Paola hizo un producto que llama Aromarte, unas fragancias, también con elementos mínimos, y explicó por qué la representaban. Les recomiendo que le echen un vistazo a esos productos que crearon los compañeros. ¿Ya leyeron la segunda parte del reto, muchachos? Sí, la tercera tarea. Sí, que sería la segunda parte de esto que hicimos acá, que es comercializarlo. ¿Lo vieron? Sí, 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 sí. sí, profe. Sí. Bueno, el reto es siquiera vender 1.000 pesos. Mire que puse muy bajita la vara, muy, muy bajita la vara, ¿cierto? Para que ustedes no me digan, no, ¿y a quién se lo voy a vender? 1.000 pesos. Póngale el precio que quiera, pero al menos ese costo se debe librar, ¿sí? Ahora, si se libra muchísimo más, mejor, ¿sí? Pero el reto es que ustedes ahora se enfrenten a venderlo realmente, ¿sí? Eso nos va a enseñar algunas cosas de nosotros y de la manera como analizamos el entorno, ¿sí? Ustedes saben que un buen estratega de mercado tiene que conocer el contexto en donde va a ofrecer su producto o servicio. ¿Qué nos puede enseñar de nosotros la manera como lo vendemos? Miren, el periodo pasado nosotros hicimos una actividad que consistía en vender este producto que creábamos en el parque de Sabaneta y nos cayó la policía. Entonces, cierto, por venta y ambulante. Y entonces un estudiante me dijo así como, pues como,
la actividad no funcionó. Y yo le decía, no, es que ahí está el aprendizaje. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que entender cuando va a hacer cualquier actividad. Cuáles son las restricciones del entorno legal al cual se va a enfrentar y cómo las va a resolver. El hecho de esa experiencia que se habían llevado los estudiantes con el solo la policía, finalmente me hacía que el ejercicio hubiese valido la pena. ¿Sí? Ya en otro grupo, haciendo eso mismo en el Parque de Sabaneta, porque yo soy muy terco, tenía un estudiante que el papá era policía y habló con los policías y no nos molestaron, ¿cierto? Y yo les decía, y eso también enseña cosas, ¿sí? Cuando ya uno tiene los contactos, cuando ya Cuando tiene logra... rosca. Sí, entonces resulta que también se puede. ¿Y qué te está diciendo eso también de cuando vas a lanzar cualquier tipo de actividad de comercial? ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes me cuenten esa experiencia que ustedes creen a partir de sus productos. Algunos de ustedes les hice la realimentación que crearon productos, digamos, más bien muy conceptuales, no tan concretos, no cosas que se pueden comercializar en el corto plazo. La idea es ahora que ustedes miren cómo a partir de eso que hicieron logran cumplir la segunda parte del reto, si transforman un poco el producto, si lo concretan en algo, ¿sí? Pero la idea es que le echen cabeza también a cómo puede funcionar eso, ¿sí? Eso hace parte de lo interesante de estos ejercicios que estamos poniendo acá. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a eso, muchachos. No, pues lo que quería era como de pronto en el proceso, digamos, que en esta semana ya haber ido trabajando. ¿Será que llama alguna por videoconferencia? Alguno de ustedes para yo poderme ir contextualizando. Es que no tengo auriculares, no. Oiga, me perdí. ¿Quién está hablando? Yo no sé. ¿Se escucha por allá? A ver. No sé si será Viviana que estaba tratando de comunicarse. No, Viviana no es. No sé. Bueno, Sandra, Yo mientras... creo que es Viviana. Lo más que Viviana como Márquez. sí, Viviana es una compañera del grupo de nosotros. Ah, ya, Viviana con B larga. Yo decía, no, ahí Sí. veo a Viviana que está súper seria hoy. Pero, pero sí, entonces es otra Viviana. Bueno, esperemos que ella se conecte mejor o que nos escriba por el chat la pregunta o el aporte. Yo quería consultarte algo y es que yo ya he ido como adelantando parte de ese proceso porque el ejercicio, pues aparte de ser retador, es un producto nuevo que quiero impulsar porque encontré como mucha oportunidad ahí. Si yo quiero que no sea de aquí al domingo, sino en estos días puedo estarte mandando correos para que me vayas como retroalimentando de cómo estoy diseñando la estrategia. Sí, claro. Sí, claro. Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que, o sea, es que se lancen a experimentar, ¿cierto? En la medida de lo posible, Sandra, cuando me mandes el correo, trata de precisar cuál es la inquietud o el aporte concreto que quisieras que yo te realimentara, ¿sí? ¿Qué pasa? Te lo digo por esto. Algunos de ustedes me han mandado al correo los trabajos previos que hacen, pero no de este ejercicio individual, sino de las entregas colectivas. Por ejemplo, me mandan el análisis del entorno. Y yo generalmente les digo, no, yo no hago las revisiones previas. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de autoevaluar el trabajo antes de enviarlo. Yo se los voy a leer. Ustedes vieron que les hago realimentaciones bastante largas, pero la idea es que no me manden eso previo como para complacerme, ¿cierto? Como mire a ver si sí les sirve, sino que ustedes hagan el ejercicio de, listo, ¿qué es lo que nos pide el instructivo? ¿Qué es lo que yo investigo por mi cuenta para hacer la actividad? ¿Qué recursos consulto? Y luego de que interpreté todo eso, lo hago
Y ya si tengo dudas puntuales acerca de ese ejercicio, pues entonces me pueden escribir, me dice, vea, yo tengo la duda de si esto se hace de esta manera o se hace de esta de otra. No el trabajo ahí, ¿cierto? El trabajo completo, porque para eso es el ejercicio ya cuando ustedes me lo mandan y lo montan a la plataforma. ¿Listo? Bueno, es claro, Sandra. Claro, gracias. Vale. Bueno, muchachos, les voy a hacer algunos comentarios de las entregas generales. La mayoría de los grupos entregaron el análisis del entorno y solo algunos entregaron el análisis del problema. ¿Listo? Con respecto a esas entregas, quiero resaltar el trabajo que hizo el grupo de Lina. No sé si está aquí alguno de los integrantes del grupo de Lina, que es el grupo que llama Trío. Trío. Sí. Pues, hola, profe, con Marta. Hola. En mi grupo está Lina, Andrea, Paola, no sé si sea la misma Lina. Pues se llama Grupo Trío y es sobre bolsas plásticas. No somos nosotros. Ah, ok. No hay ninguno de ese grupo. Andrés Felipe Guzmán está escribiendo en Por el el chat chat, que él. sí. Ah, bueno, Andrés. Andrés, buen análisis del entorno. Las preguntas que hicieron fueron las preguntas detonantes y fortalecedoras, la mayoría fueron preguntas que realmente estaban indagando el entorno de ese tema y la manera como ustedes lo organizaron en el mapa conceptual me pareció supremamente organizada. Yo les quiero compartir a ustedes, compañeros, Andrés, como ustedes lo hicieron también, me gustan estos referentes para que ustedes se ubiquen mejor en los ajustes que deben hacer de cara a la entrega del portafolio final. Yo me voy a ir un poco más abajo al mapa conceptual. ¿Lo ven ahí? Sí. Pero muy pequeñito, ¿cierto? Voy a ver si me deja agrandarlo por acá. Este no me muestra el zoom acá. Bueno, traten de, si tienen vista 2020, de leer un poco esto. Si no, yo les comento. El tema de ellos está relacionado con el uso de bolsas plásticas, ¿sí? La contaminación por plástico. Y ellos empezaron a hacer preguntas del ámbito económico, político, social, tecnológico, es decir, lo que hace un buen análisis del entorno, y empezaron a referir algunos datos importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito económico encontraron información que nos habla que los costos de producción de las bolsas plásticas son bajas, que hay un consumo masivo y mayores ventas, ¿cierto? Toda esa información la encontraron y la organizaron acá, ¿sí? A nivel político encontraron que los países productores de petróleo son los que tienen las mayores riquezas del mundo y por lo tanto eso hace que no se adopten medidas de fondo frente al problema, ¿cierto? Para regular la producción, para invertir en energías alternativas, ¿sí? O sea, ellos lo que hicieron acá es que realmente abordaron, sin salirse del tema, todo lo que tenía que ver con el análisis de su temática. Y el mapa conceptual usó los conectores de tal manera que uno podía leer de corrido cada uno de estos aspectos y entenderlos, ¿sí? O sea, globalmente se daba una idea del tema, de cómo era que estaba presentándose ese asunto a nivel de los diferentes entornos, ¿sí? Obviamente aquí hay cosas por mejorar, o sea, no está perfecto ni mucho menos, pero fueron de los grupos que más se aproximaron a hacer un análisis del entorno bien interesante. Ellos se plantearon también unas preguntas que fueron muy buenas, solo les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuánto plástico se produce en el país y cuánto es correctamente reciclado?
¿cierto? Eso es una pregunta del entorno. ¿De qué? Del entorno nacional colombiano. Yo no recuerdo si ellos fueron capaces de responder esta pregunta, pero esa pregunta seguramente los movilizó a buscar la información que necesitaban para responderla. Es decir, a plantear unas palabras claves, a digitarla en unos buscadores, a buscar en unas fuentes de información para saber si encontraban el dato de cuánto plástico en efecto se producía en Colombia y cuánto era reciclado, ¿sí? Por ejemplo, miren esta, ¿qué regulaciones y políticas ambientales hay para desincentivar el uso del plástico? ¿A qué entorno están indagando ellos ahí? El político. ¿Qué regulaciones y políticas ambientales hay para eso? Exactamente. Más que el político, el legal. Aunque ustedes lo pueden trabajar en conjunto, tienen una sutil diferencia los dos, ¿sí? Lo político es un poco más amplio que lo normativo, pero están bastante relacionados porque finalmente es el Estado, ¿cierto? El que saca las regulaciones de absolutamente todo lo que hay en una vida, de lo que rige la vida en sociedad, ¿sí? Pero sin importar eso, es una pregunta que atiende muy bien a esto. ¿Qué me llevaría a esa pregunta? A mirar de verdad si hay decretos, leyes, resoluciones, ordenanzas, cualquier tipo de iniciativas a nivel normativo frente al tema que ellos están trabajando, ¿sí? Esa era la idea de las preguntas detonantes y fortalecedoras. Pero, por ejemplo, ahí me disculpa Andrés, no todas las preguntas, digamos, aludían al análisis del entorno. Voy a poner un caso. Por ejemplo, esta. Esta no es una pregunta de análisis del entorno. ¿Por qué creen ustedes? ¿Será de tradición? Esa ya es una pregunta como para crear conciencia, como para un tema de mirar resultados. Exactamente. Es que es una pregunta de tipo ético, ¿cierto? Como incluso uno la podría llevar casi al plano, qué sé yo, filosófico, ¿cierto? Tanta ignorancia humana y el tema de contaminación. La pregunta, ¿cierto? Puede ser muy interesante, pero no es una pregunta que nos lleve a encontrar información allá afuera, ¿cierto? Es más una pregunta personal que yo me haría, ¿cierto? Tendría que reformularla para que fuera una pregunta de análisis del entorno. Miren esta, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos del mundo? También es una pregunta personal, no es una pregunta que me está llevando a encontrar información concreta que me permita entender mejor la temática, ¿sí? Esto le pasó a varios grupos. Andrés, solo es aspectos que ustedes pueden mejorar de cara al trabajo, ¿listo? Para que no se vayan a pues no crean que los estoy criticando ahí, les estoy dando duro delante de todo el mundo, sino que como ustedes lo hicieron tan bien, me gusta mucho para que los demás puedan aprender. Perdónenme que estoy disculpándome tanto en este aspecto, muchachos, sino que una estudiante me llamó la atención, me dijo que no le parecía pues como que le hiciera estas realimentaciones colectivas, pero me parece que este es el espacio donde realmente nosotros podemos aprender de todo lo que hacemos, ¿cierto? Y más fácil, en vez de yo tenérselos que explicar, pues chévere mostrar sus propios trabajos, ¿cierto? Los ejemplos positivos y ver cómo podemos ayudarnos a conectar todos con la manera más adecuada de llevar a cabo algunos de los productos que están propuestos para este núcleo, ¿sí? No sé si Andrés tiene alguna realimentación, ya que este es tu trabajo, algún aporte que nos quieras hacer. Mientras Andrés lo va pensando ahí, quiero mostrarle la infografía. La mayoría de ustedes van a hacer la infografía en la próxima entrega. No sé si ya han empezado con ese asunto. Ya la están trabajando, ya miraron en qué programa le iban a hacer. Ustedes están como muy callados hoy, muchachos, porque se están viendo la novela ahí de reojo, ¿qué?
No, es que no hemos trabajado mucho sobre el tema, entonces nos quedamos callados. Ah, ok. Nosotros ya la presentamos, pues la del análisis del problema. Nosotros fuimos uno de los equipos que presentamos primero el análisis del problema, entonces ya presentamos la infografía. Miren, a mí me gustó mucho esta infografía. No sé si aquí está el grupo en cuestión. No, esa no es la de nosotros. Ok, a ver, yo veo. Sí, está. Esos tienen por acá. Sí. Andrea, Es el Lina. de Andrea, Lina, Marta. Ok. Sí. Bueno, ¿y quién está aquí? Marta. Marta está, ¿cierto? Sí, señor. Y Andrea. Bueno, uy, por fin. Los que... Bueno, chicas, las felicito. Muy bonita la infografía. Eso es una infografía. Miren, ustedes, o sea, ellas tuvieron varias cosas muy positivas. Primero, entendieron que lo que hay que hacer en esta entrega del análisis del problema, lo único que deben entregar es una infografía. Más lo que ya se entrega en cada etapa, que es el análisis del acuerdo del equipo y el análisis del cronograma, cómo están cumpliendo el cronograma, cómo les está yendo trabajando en equipo. Pero en sí, la infografía es lo que es el producto que ustedes deben entregar. Y este producto debe tener todo. ¿Qué? Debe tener el diagnóstico, ¿sí? Que es lo que ellas plantearon acá, las ecuaciones de búsqueda, las palabras claves que utilizaron y muy, muy, muy importante, que es el árbol de problemas. Por ejemplo, Marta y Andrea, ¿qué observación yo les haría? En la infografía era mejor que la bibliografía les quedara al final, no en la mitad, porque el árbol de problemas también debería tener citas de dónde salieron estos datos, los que puedan citar. Entonces es mejor siempre dejar las referencias bibliográficas para el final. Pero el resto, ustedes hicieron una infografía que cumple el propósito. En pocas palabras, con pocos elementos muy visuales, logran sintetizar el problema que ustedes están planteando, ¿sí? Aparte que me encanta el tema que ustedes escogieron. Ellas están hablando de la exclusión laboral de las personas con síndrome de Down, ¿sí? Me parece un tema supremamente pertinente y no había tenido la ocasión de tener estudiantes que hubieran abordado un tema de esta naturaleza, ¿sí? Hay cosas por mejorar, ¿sí? Por ejemplo, las voy a coger también a ustedes de ejemplo. Miren, ellas, por ejemplo, aquí tienen un dato que es muy importante en el proyecto de ellas. Ellas dicen, no hay oportunidades laborales para las personas con síndrome de Down, ya que la sociedad colombiana las estigmatizan, juzgan, sesgan y criminan por su condición, ¿cierto? Y esto no tiene ninguna referencia. Entonces, uno dice, ¿de dónde salió esa afirmación? ¿Cierto? O sea, ¿cómo la sustento? Yo le tengo que dar al lector la posibilidad de que pueda verificar de dónde es que sale esa información, ¿sí? ¿Qué estudio, qué informe, ¿sí? Avala que en efecto en Colombia hay menos oportunidades para las personas con síndrome de Down o en el mundo, ¿cierto? Donde lo encuentre, pero si por ejemplo lo estoy trabajando en Colombia y sé que se está presentando acá, pues lo mejor sería encontrar un informe que avale eso, ¿sí? Pero en todo caso, no dejar afirmaciones tan categóricas sin el debido sustento. ¿Se entiende esto, muchachos? Sí. Sí, señor. ¿Ustedes han consultado Wikipedia? Sí, señor. Y bueno, realmente la afirmación salió porque dentro de las recomendaciones que usted nos dio, nos dice que busquemos, me va la palabra en este momento, como aliados estratégicos, como socios Sí. estratégicos, como... Sí. Entonces, dentro de ellos tenemos personas que son conocedoras del tema porque viven la problemática y pues ellas son personas que han servido como de fuente. Sí. Pues de ahí es donde se saca la información. Obviamente debe haber un estudio
o algo que sustente la problemática para uno poder plantearla ya más formalmente, por decirlo, porque sí, ahí como se lee, existe, pero queda como muy folclórico la afirmación, por decirlo así. Claro que sí, Marta. Siempre que ustedes hagan en un trabajo académico alguna afirmación, deben referir la fuente de donde sale esa información. Yo les hablaba de Wikipedia, no porque les esté mandando a citar a consultar a Wikipedia, ni mucho menos. Ya saben que eso en este tipo de trabajos no se ve, no es bien visto. Pero les ponía de Wikipedia porque si ustedes la han consultado se van a dar cuenta que en Wikipedia hay continuamente los usuarios que editan la enciclopedia ponen una nota que dice falta referencia. No sé si la han visto. No. Por ejemplo, dice, en Colombia el índice de homicidios es muy alto, ¿cierto? Pero no hay ninguna fuente, ¿cierto? Entonces alguien puede decir, falta referencia. Es decir, quién avala esa información. Ese ejercicio, muchachos, es el que yo les estoy pidiendo, similar a cómo funcionan los usuarios de este tipo de fuentes. Toda afirmación categórica que hagamos la debemos referir. En la medida de lo posible, yo les sugiero no citen periódicos, porque los periódicos a veces, no son muy rigurosos en decir de dónde sacaron la información. Por ejemplo, el Colombiano, el Tiempo, el Espectador, a veces nos dicen que el desempleo en Colombia es del 11,8%, pero no nos dicen cuál es el informe del DANE de donde se sacó esa información. Entonces, lo mejor es de una vez remitirse a los informes del DANE, ¿cierto? Y claramente referir ese tipo de fuentes. Eso hace que el texto de uno quede mucho mejor sustentado. Sí. Por ejemplo, aquí ustedes hacen otra afirmación. Dicen, hemos escogido este rango de edad porque se identificó dentro del estudio de la problemática que los esfuerzos, estudios y programas de mejoramiento de la calidad de vida han estado enfocados a los niños que presentan síndrome de Down, ¿cierto? Dejando a la deriva a los adultos. ¿De dónde salió esa información? O sea, ¿qué la sustenta? Entonces Marta me dice, esa información salió de personas expertas con las que hablamos. Listo, entonces esas personas se pueden citar Okay. como una entrevista. Pero en lo posible, si ustedes pueden conseguir información mejor consolidada, todavía mejor, estudios, informes, ¿sí? De la OMS, este tema ha sido muy, muy trabajado y seguramente van a tener mayor pertinencia en las afirmaciones que hacen acá. ¿Vale? Sí, señor. Bueno. Listo, profe, gracias. Pero en general, muy bien. O sea, de eso se trata una infografía. Muy visual, ¿sí? De pronto aquí en esta primera parte tienen un poco de texto, ¿sí? La infografía trata de ser un poco más sintética con la información, pero realmente no saturan la presentación de información y eso es lo que se busca. La infografía busca en un solo plano, en un solo formato, resumir, ser sintético. Y aquí eso me permite hablar de algo que se está presentando, muchachos. A algunos les hice la observación y es que ustedes están presentando unos mamotretos de trabajo, sobre todo algunos de los que hicieron en análisis del entorno, y unos mamotretos con un montón de información copiada y pegada. Miren, ese no es el propósito de este tipo de trabajos que nosotros estamos realizando acá. Porque realmente a mí lo que me interesa es que qué es lo que ustedes son capaces de pensar a partir de la información que recopilan, ¿sí? No tanto que ustedes me muestren que son capaces de consultar información y volcarla en el trabajo y hacer unos mamotretos de información sacada de un montón de partes, porque eso realmente no aporta a qué tanto ustedes están aprendiendo, ¿sí? Los trabajos no tienen que ser largos, o sea, yo no califico extensión. Lo que yo califico es qué
alta capacidad de análisis y argumentación ustedes son capaces de desarrollar a partir del trabajo que está propuesto. Entonces, dicho esto, muchachos, la idea es que ustedes en la medida de lo posible prefieran parafrasear. Parafrasear es decir lo que otro dijo con las propias palabras, ¿sí? Pero citando la fuente de información. Me explico. Si yo me basé en las ideas del otro, así no las copie textualmente, debo decir que saqué esa información de esa fuente o de esa parte. ¿Me hago entender? Sí, Por ejemplo, muchachos, las citas textuales son válidas, pero las citas textuales tienen que ser extraordinarias, o sea, excepcionales. Cuando uno copia una cita textual, cuando es muy, muy importante decir en palabras del propio autor algún tipo de información. Por ejemplo, cuando citamos leyes, las leyes no se pueden parafrasear o no se deben parafrasear porque corremos el riesgo de cambiarle el sentido a la ley y eso es muy grave, ¿sí? Pero el resto de información prefieran decirla con sus propias palabras haciendo la respectiva cita. Algunos de ustedes yo les dije que habían cometido plagio. Yo sé que muchos no tenían esa intención, pero en los hechos eso es plagio. Así usted ponga la bibliografía, ¿sí? Si usted copió y pegó y puso la bibliografía al final, eso no le exime del plagio. El plagio sucede cuando cuando ustedes en el texto no logran demostrar cuál parte es de ustedes y cuál parte es de otro, ¿sí? Para eso hay varias cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes para diferenciar lo propio de lo de otros? pues normalmente uno pone, digamos que al final contextualiza de quién es la información, así esté en palabras de uno. Sí, pero cuando la copias textualmente, ¿cómo haces para diferenciar hasta aquí va lo mío y esto es de Ah, por otro? las comillas, ¿no? Exactamente, las comillas. Las comillas son como digamos, el aspecto más básico para usted hacer notar que esto es de otro y que esto es propio. Yo como me daba cuenta que muchos estaban copiando y pegando, porque en el CEIPA todos los trabajos pasan por un software de detección de plagio. Entonces a mí me indica, yo a algunos les mandé el informe y les mostré que habían trabajos de hasta el 60% de textos copiados. Sí, trabajos de casi 30 páginas. Yo les digo, no, no, no. Eh, un trabajo bien jalado de 7, 8 páginas, pero bien jalado, máximo y bien, es realmente lo que puede tener mérito de cara a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entiendo yo algunos que no lo conocían, pero ya váyanlo sabiendo para lo que van a ser los próximos núcleos y para lo que van a ser las próximas entregas, ¿sí? Yo les mandé un tutorial a los que habían tenido ese inconveniente, les mandé un tutorial de cómo citar con normas APA. Eh, bueno, les quiero mostrar, les voy a compartir aquí la pantalla. Eh, les voy a compartir de nuevo la pantalla y les muestro cómo normalmente se cita con normas APA. Pero obviamente pues aquí no alcanzo a abarcar todos los casos que comprenden las normas APA. Realmente cuando yo les digo que el trabajo tiene que ser con normas APA, en lo único que yo me fijo es que ustedes sepan citar y referenciar. Yo no molesto si las márgenes o si el tipo La de letra. letra, no. De pronto algunos lo que les dije la vez pasada era que dejaban mucho espacio entre las secciones. Entonces ponían un parrafito y dejaban la página siguiente, porque eso creo que lo enseñaban las normas Icontec, pero eso ya no se utiliza. ¿Sí? A ver, a ver.
están viendo aquí un documento, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Miren, muchachos, aquí al final. Esto es una cita con norma ZAPA. Aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor como resalto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Eso es una cita. Normalmente una cita tiene el autor y el año de la publicación. Listo. Eso es lo que va en el cuerpo del texto. No van enlaces, no va el título, nada. Apellido y año. Si es un autor corporativo, DANE 2018, Ministerio del Medio Ambiente y tal año. ¿Sí? Eso es lo que va en el cuerpo del texto. Entonces, por ejemplo, en el caso de las compañeras, en la infografía, si encuentran el estudio o la entrevista donde van a avalar esa información, entonces ponen los apellidos del autor y el año, ¿sí? En el tutorial que yo les recomendé, Word les ayuda a hacer esto automáticamente, no es sino que ustedes llenen los datos y él les organiza las citas y referencias. Véanlo porque ya con eso ustedes dominan las normas APA y no tienen que pagar para que les hagan una cosa que realmente es bastante sencilla. Esa cita que yo les mostré ahí, se me olvidó mencionarles, es una cita de parafraseo. Aquí volví, miren. Ah, no, perdón, es una cita textual. Miren que ahí abrí comillas. Eso es un texto mío. No sé si las alcanzan a ver ahí muy chiquiticas, Sí. pero fíjense que son 3 renglones y pongo las comillas para señalar que eso es literal del texto que yo leí de ese autor. ¿Sí? Y también la página la pusiste. Sí. Sí, porque es una cita textual, porque yo tengo que señalar exactamente de dónde es que saqué esa información. Pero si parafraseo, no me piden la página. Por ejemplo, aquí en esta, donde dice Pinilla, yo aquí parafraseé a Pinilla con una idea. Esto que ustedes ven acá es en mis propias palabras, basado en Pinilla. O sea, incluso diciéndolo con mis propias palabras, tengo que ser honesto y decir, esa idea la saqué, ¿sí? Eso es grosso modo lo que ustedes deben tener en cuenta cuando citen con normas APA, ¿vale? Al final, voy a ir al final del documento. Este documento es mi tesis, o fue mi tesis. Vamos a ver si me deja ver las referencias. Y aquí, por ejemplo, es donde ya encuentro todos los textos como tal de la cita. Entonces, la cita ahorita decía días 2002, había una de Pinilla, 2008, mírenla aquí. Esto es como tal lo que va al final. Ahí sí está la URL de la cual yo lo saqué, ¿la ven? Pero también uno pone toda la información aparte de la URL. Sí, claro, mira, aquí sí está el título, está la ubicación, la revista, el volumen, el año, ¿sí? Si es una página web, también los datos van ahí, ¿sí? Pero aquí es donde realmente va la información completa. O sea, la cita es corta, va en el cuerpo del texto, la referencia es lo que va al final y me da la información de todo el documento, ¿vale? Finalmente, quiero volver sobre la infografía de las compañeras de Marta, de Lina, para mostrarles el árbol de problemas, porque también fue un acierto de ellas. Hicieron un buen árbol de problemas, también requiere algunos ajustes, pero en general hicieron un buen análisis de la situación. A ver, ya en un ratico les va a aparecer. Chicas, ¿cómo se llama el programa en que lo hicieron? Este no lo conocía.
Marta, Andrea. Ahí te escribieron Ah, bueno. por el chat. Profe, vengaje, como vengaje, bueno, no sé cómo se pronunciará. Vengash, Es ¿será? como para hacer infografías gratuitas. Ah, ok, ese no lo conocía. Fácil de hacer, fácil de utilizar. Sí, señor. Ok, Sí, profe. bueno, yo les recomendé otro que llama Pick2Chart, que es el que yo suelo utilizar, pero bienvenidas estos aportes también, porque ahí es donde uno va aumentando la posibilidad de recursos que tienen. Mire, esto es un árbol de problemas. Fíjense que no es un árbol literal. Algunos grupos dibujaron un arbolito y pues no se llama árbol porque literal sea un árbol, sino que la estructura de este diagrama simula cómo funciona un árbol, más bien. Tengo un problema en la mitad, tengo unas causas que son las raíces, como un árbol que es lo que sostiene, y cómo a partir de ese tronco se desprenden unos efectos o unas consecuencias, ¿sí? Entonces, un árbol de problema bien realizado nos va a hablar de unas causas inmediatas del problema y a su vez va a tratar de desglosar cuáles son las causas de esas causas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tienen por mejorar las compañeras? Que no desglosaron los efectos, es decir, estos efectos, ¿qué otros efectos pueden tener? ¿Sí? Seguramente, si estas causas tenían unas causas que las generaban, estos efectos a su vez terminan o pueden generar otros efectos, ¿sí? Creo yo que hay falta explotar en la descripción de la situación estas ramificaciones. Lo otro es que las causas aquí, por ejemplo, les quedaron muy lineales y a veces puede pasar, solo considérenlo, que yo pueda tener una causa que a su vez me cause, o sea la madre, ¿cierto? O el factor común de varias causas, ¿sí? Por ejemplo, pensándolo desde los efectos, yo puedo tener que el problema sea que en una empresa bajaron las ventas, ¿sí? Y puedo tener como consecuencia que bajaron las ventas y la empresa perdió participación en el mercado. Ese es un efecto de ese efecto. Pero ese mismo efecto puede estar amarrado a otro y es que yo estoy teniendo que despedir personal. Esos dos efectos están asociados a una misma consecuencia. Entonces la idea es que este arbolito no siempre le queda así tan lineal, sino que ustedes traten de relacionar esta información entre sí, tanto abajo como arriba, ¿sí? Otra cosa es que ustedes aquí en la mitad, en este tronco, deben tratar de precisar en dónde van a trabajar el problema, ¿sí? Sabemos que hay exclusión laboral de las personas con síndrome de Down. De cara a la propuesta, ¿cuál población me va a interesar? ¿De una ciudad en específica, de una organización, de un sector, de una fundación? ¿Sí? Te voy a tratar de delimitar porque eso es lo que me va a permitir a mí decir hacia dónde va a apuntar el proyecto que yo voy a generar. No puedo arreglar todo, pues mi proyecto no puede tener el alcance de arreglar todo el problema de las personas con síndrome de Down, ¿cierto? De la exclusión laboral, pero sí me puedo centrar en un aspecto mucho más particular para trabajar de cara a la propuesta que tengo que generar para el núcleo. ¿Listo? Entonces, Ok. si la preciso dentro del problema, va a ser muchísimo más viable la concreción del problema. ¿Vale? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno. Listo, muchachos. Dentro de lo que yo tenía que decirles, esto era fundamentalmente lo que tenía preparado. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud de cara a las entregas que se vienen o a lo que sigue. Ambas entregas, tanto la individual como la grupal,
grupal quedan entonces para el 5 de mayo. Sí, exactamente. El reto individual, sí, para el 5 de mayo, Libardo. Pues la fecha límite, en realidad tú lo puedes consignar mucho antes, si es el caso. Pues desafortunadamente pues no voy a poder porque viajo mañana para Barranquilla a trabajar una semana muy duro y muy difícil. Entonces pues básicamente me quedaría el viernes que regreso, porque regreso a mediodía, entonces parte del viernes y del sábado para consignar el individual. Y el grupal, pues estaremos trabajando entre 8 de la noche con el grupo. Entonces sí va a poner en semana de 8 a 10, 11 de la noche. Ah, correcto, súper. Profe, disculpe, pero la siguiente entrega grupal nosotros tenemos entendido que sí es para este domingo, no para el 5 de mayo. ¿Cierto? Vamos a validar eso ya mismo, Marcela. ¿Listo? Voy a fijarme aquí en la información general. Sí, ahí dice 28 de abril. No les puedo creer, yo me equivoqué. No, es el 5 de Pues mayo. nosotras tenemos como nuestro 5 de mayo tenemos en cuenta la siguiente individual, pero pues Listo. no sé si de pronto nosotras somos las que estamos equivocadas. Listo, ya Pero teníamos vamos a como confirmar. Si no, siquiera me dices eso, a ver si es que... Mi programa, ¿no? A ver si es que yo me equivoqué en las fechas. Como yo No. también oriento un núcleo en la mañana, entonces a veces me da miedo de que les pues confunda los entregables de los grupos de uno y otro núcleo. Por ejemplo, no sé si Juan Pablo, creo que fue a Juan Pablo el que pasó que me mandó un correo y yo era alegándole que habían decidido, que no sé qué, y Juan Pablo no entendía qué, y era que lo estaba confundiendo con otro Juan Pablo de otro grupo que habían tenido problemas con las entregas y los estaba regañando, y cuando miré, pues era el otro Juan Pablo, y bueno, menos mal. Creo que era Juan Pablo Cano, si no estoy mal, si está ahí. Si era Juan Pablo. Sí, ahí está chateando. Sí. Sí, sí. Juan Pablo, qué pena. Era otro Juan Pablo y bueno, siempre da mucho. Pero bueno, a ver, muchachos, información general. Para el 5, ¿no? Sí, Tercera entrega para el 5, ¿no? Dice, En información, entrega 3, 5 domingo de 5. fechas importantes en el núcleo, sí. Sí, es el 5 de mayo. ¿Dónde la viste? Sería... No, nosotras teníamos, como en nuestras charlas teníamos como presente que era para el domingo, entonces aún mejor, pues qué buena noticia. sí. Usted está confundida. Sí. Pero yo tenía súper presente que era para esta semana. Mejor todavía, ¿no? Sí, mejor ya. Miren que ya esta y la otra vamos a tener un lapso de 15 días, o sea, van a tener tiempo suficiente. La que sí va a estar muy apretada y por eso no se pueden dejar coger el día con las correcciones es el portafolio final. Porque la entrega 4 la tenemos el 19 de mayo y ya el 26 hay que entregar el portafolio final. Que es el compendio de todo, corregido y editado. ¿Sí? Muchachos, vean, hay una actividad que vamos a realizar en la sexta semana, estamos en la cuarta semana, que es una actividad que va a involucrar a otro profesor, ¿sí? Pero no la he coordinado bien, por eso solo les adelanto que va a haber una actividad que vamos a tener que hacer muy particular de cara a esta nueva propuesta. Ya les estaré avisando. Y también me falta por definir en esa misma reunión cómo va a ser la muestra final de los trabajos, que todavía no hay fecha definida para eso, pero no se preocupen que yo voy a cuadrar bien cómo es que vamos a llevar a cabo
esta presentación final. Vale. No sé si tienen alguna otra inquietud, muchachos. Creo que por primera vez vamos a acabar una videoconferencia temprano. Pues al menos sí. Yo estoy como confundida. Ah, sí, Viviana, dale, ¿no? ¿Cómo vamos a vender el producto? ¿Yo debo de salir a venderlo o cómo hago? No, busca el espacio en donde tú creas que sea pertinente que puedas vender el producto. Ya puede ser en el lugar donde trabajas, puede ser en... Por internet. Eso, ni siquiera tiene que ser, cierto, presencialmente. Ya es cuestión de ustedes. Con tu estrategia de mercado. O sea, Exactamente. fácil. Bueno, otra cosa, yo hice algo que fue como, pues ya me queda como un poco difícil de vender. ¿Puedo cambiar mi producto? Sí, no hay ningún problema, Viviana. Y realmente, y no hay problema, o sea, no reprobaste eso, porque igual algunos fueron muy conceptuales y está bien, ¿sí? Ya lo importante es si hagan los ajustes necesarios para cumplir la segunda parte del reto, pero no hay ningún problema, Viviana. Ok, gracias, profe. Vale. No sé, muchachos, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda, aportes? ¿Sí les parece que les muestre los trabajos así? Sí. Sí. Profe, sí. Una construcción colectiva, pues no es como que... Además está mostrando los mejores. Eso, no estoy dándole ahí para... Vean, no hagan lo de ellos. ¿Qué es eso? Claro que el profe la hace bien, ¿no? El primero empieza con lo bonito y después tan, o sea... Sí, pero, o sea, pero por lo menos no muestra los trabajos que no fueron buenos. No, y además yo pienso que ya uno ya aquí ya es grande y ya uno tiene el concepto es que vengo es es decir, yo no voy acá, uno no viene a competir ni no, yo vengo acá es a aprender y esto es aprendizaje, pienso yo. Entonces no tengo problema. Esa es la actitud, Marta, muy tranquilos con esto, de verdad. Y las entregas parciales, yo sé que algunos no han tenido los resultados, no se desanimen por eso. Lo que yo les digo es, tengan en cuenta las observaciones de cara a lo que ya va a ser el siguiente proceso y verá que para ustedes va a ser satisfactorio que finalmente esto sea verdaderamente un reto y no que yo les diga que sí a todos y 5 para todos y nada, eso no aporta a ustedes y es engañoso. Entonces, así como ustedes lo están diciendo ahí, muy abiertos y muy maduros para que nos gocemos esto. Y yo les digo que estoy muy contento hasta el momento con el proceso. Esa actividad individual, ha valido la pena todo. O sea, la otra, de lo colectivo no diga nada porque todavía está madurándose, pero estas que son cosas muy puntuales y yo ver que hacen cosas tan bacanas y algunos de ustedes les ponen el corazón y me da tanta alegría ver algunas cosas que yo digo, valió la pena y entonces me animo a seguirles pidiendo cuerda para lo que van a ser las entregas posteriores. Profe, yo tengo una duda. Sí, entonces, cuando vendamos el producto, o sea, hay que montar, como decir, fotos o cómo hacemos para decirle sí, yo lo... yo les mostré en el instructivo lo que se espera de evidencia. Fíjate, porque son varios puntos. O sea, yo les digo, deben crear un logo, si no lo tienen, logo, ya lo crearon. Nombre, sí. Estrategia de comercialización, perfil del cliente, reflexión sobre la experiencia de venta y ganancias obtenidas. Sí, solamente dice logo, nombre, estrategia de comercialización, perfil del cliente, reflexión sobre la experiencia de venta, qué aprendizaje les dejó y ganancias obtenidas. Pero yo entiendo la pregunta que hace Natalia porque yo también me la estaba haciendo. Si hay que montar alguna evidencia, alguna foto de que realmente sí nos compraron el producto, porque pues yo puedo decir lo vendí por 2.500 y ya. Pero entonces como si hay que montar una evidencia, a quién se lo vendí o pues no sé. Marcela, yo ahí confío en ustedes. Yo digo, ustedes son los que
O sea, los Se que engañan. realmente, eso, exactamente, ustedes son los que dicen si esto valió la pena. Entonces, claro, incluso en los trabajos académicos, ustedes también se pueden inventar los datos, pero eso no lo está retando. Entonces, nada, yo confío en ustedes y parto de que ustedes lo van a hacer porque le van a sacar el gusto a esa actividad, ¿sí? Entonces, no hay problema por eso. Si quieres montar la foto ahí con el cliente, pues magnífico, no tengo ningún problema con eso, o el Es video. que, por ejemplo, yo lo voy a vender por internet, pues porque yo por mi trabajo no tengo tiempo de salir a vender, ¿cierto? Entonces yo lo que pensaba hacer, por ejemplo, en ese caso en evidencia, yo lo voy a vender y que me consignen a la cuenta, Ok. un pantallazo de la cuenta, pues del Sí. pedacito de la consignación y ya. Ajá. Y si no se vendió, por ejemplo, dado el caso, pues también eso que te está diciendo, Ok. ¿cierto? Eso, es el aprendizaje, lo que nos queremos llevar aquí. ¿Listo? Gracias. Bueno, muchachos, una feliz noche entonces y estaremos en contacto en todos estos días de cara a la próxima entrega. Bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Listo, gracias. hasta Chao. luego. Sí. Que les vaya muy bien. Chao.